Bueno, pero también se utiliza a veces con, digamos, con un efecto inverso. Por ejemplo, cuando después del último gobierno de Alan García, que fue el primer gobierno, que fue uno de los últimos de gobierno casi homogéneamente de blancos y criollos, digamos, mestizos pero occidentales, europeos. Resulta que aparece el chino, que en realidad es japonés, aparece el cholo, aparece el cachaco, y todos ellos que, digamos, a partir de este apodo que en alguna época podría haber sido despectivo, construyen una imagen de reivindicación de todos aquellos que en algún momento han sido oprimidos y han sido maltratados y han sido insultados y han sido vejados, las minorías excluidas y demás. O sea, otra vez tenemos aquí este doble efecto de que por un lado aparentemente te están insultando, pero por otro lado construyes en el insulto un valor por el cual la gente se debe identificar contigo, porque tú eres tan insultado como los demás. Es como cuando Toledo decía, yo soy cholo como tú, entonces vota por mí, porque yo también soy cholo, ¿no? Sí, claro, referentes, ¿no es cierto? Pero parte, lo que tú dices está vinculado a que parte del trauma electoral implica que probablemente Humala, por más de que ha ganado con la mayoría que ya todos conocemos, no representa, porque hay otro aspecto del voto o del candidato que uno elige, que es el aspecto representacional. Uno es el aspecto aspiracional, que tú te has referido cuando eligieron a Alan García en el primer gobierno. Simpático, blanco, mestizo, pero de alguna manera representa a un sector, ¿no es cierto?, occidental. Pero sí, tú te identificas con la imagen proyectada de un aspecto que los psicoanalistas llamamos ideal del yo. Entonces yo tengo ese ideal y entonces lo coloco en el otro. En este caso es muy difícil que muchos peruanos coloquen el ideal del yo en Ollanta por aspectos externos. Sin embargo, los otros aspectos, hasta el momento, seguramente todos están esperanzados, pero esta otra parte va a ser difícil que se establezca a lo largo de los 5 años, ¿no es cierto? Porque va a haber siempre esta lucha que sale de los lados más profundos de la personalidad. Ahora, ¿cómo conciliar la falta de un sueño de país? O sea, yo no he escuchado a ningún candidato decir cómo imaginan el Perú en el 2021, el 2030, cuál es el sueño que uno le propone a los peruanos, con las expectativas de cortísimo plazo que tiene muchos votantes y que han reaccionado a promesas de cortísimo plazo también. Te subo el sueldo mínimo, te doy pensión 65, te bajo el gas a 12 soles, que son expectativas de corto plazo, y entonces ahora va a resultar de que no me refería a ese gas sino a otro, y no me refería al 29 de julio del 2011 sino del 2016, y tómate tu tiempo y paciencia, las cosas no se pueden hacer tan rápido y todo. ¿Cómo se va a conciliar esa fractura? Hay una presión muy grande de sectores de la población marginados durante tantos años que los políticos agarran como bandera. Yo creo que no debemos dejar que los políticos manejen esos temas. Este tema del proyecto país, este tema de la sociedad que queremos, del país que aspiramos dejar a nuestros hijos, implica, me parece, un trabajo fundamentalmente de los historiadores, de los pensadores, de los literatos, de los periodistas, de los que hacen opinión, de la gente que se preocupa por el país de una manera honesta, sincera, y donde esas cosas se tienen que manejar a lo largo del tiempo y no dejar en manos de los políticos, porque generalmente, sobre todo en este tipo de campañas, vemos la inmediatez con que manejan el concepto de país, ¿no es cierto? Ellos quieren subir al poder y, claro, como todo político, ese es el tema, el poder. El poder. Un instante nos queda nada más, Dante. Voy a abusar
de ti y pedirte que le des un consejo terapéutico a mucha gente que nos está escuchando, que tiene angustia, desazón, dolor, ha somatizado, como dicen, como se decía antiguamente, una serie de problemas, y en este momento dice: doctor, ¿qué pastilla tomo? ¿Hay alguna pastilla para esto? No, de ninguna manera. No hay una pastilla. No hay una pastilla. Creo que lo que hay que hacer es pensar, reflexionar, darse cuenta del momento en el que estamos viviendo, tomar información de la más sustentada, porque ya sabemos que las emociones son las que de alguna manera definen el tema de la bolsa, el tema de los, ¿no es cierto?, el miedo, las expectativas, son fundamentalmente factores emocionales intrapersonales, y creo que eso es lo que hay que priorizar, ¿no? Hay una última pregunta. Humala en realidad gana por un 1.5% que, digamos, si no hubiera votado por él y hubiera votado por Keiko, daba el empate, ¿no es cierto? Porque si la diferencia es 3 puntos, claro, es 1.5. Es 1,5 que tenía que pasar del uno al otro. Así es. Me pregunto si ese 1,5, esta vez que le hace ganar a Humala, pero que la vez pasada le hizo ganar a García, no está dado por el peso de esa gente que tú acabas de mencionar, los intelectuales, los escritores, los artistas, la gente que se moviliza diciendo: hay que votar por Humala porque es absolutamente inaceptable regresar a un esquema como el fujimorista, que ya hemos conocido cómo funciona. Y se ha visto a gente como Vargas Llosa, como Saúl Peña, Cislo. como Cislo, como otros, tomar posición. Pero Cislo no votó por Humala, cuidado. No. Ahí hubo todo un lío sobre Claro, Sí. pero apareció en la discusión, apareció en la Julio Kotler, Carlos Iván de Gregori, que en paz descanse, y tantos otros que se la juegan, que aunque no es su candidato, Gustavo Gorriti, que no son necesariamente simpatizantes de Humala, pero dicen: entre Humala y Keiko, de todas maneras Humala. Es que en el análisis nos olvidamos de que las cosas pasan a ser, lo que tú dijiste antes, símbolos e íconos. Sí, pues. O sea, el fujimorismo puede hacer que Keiko haya tomado cierta distancia con el padre, pero queda el sello del símbolo que representa. Y claro, Humala representa todo lo contrario. Y ese es el porcentaje mínimo, como tú has dicho, de pensadores, de gente que está preocupada por el país, que va más allá de las elecciones, que piensa en una serie de otros aspectos. Ahora, ahí también, yo no sé, yo atisbo ahí, cuando salen estos comunicados de escritores, etcétera, una cosa un poco aristocrática, de gente dice: yo soy inteligente, y como soy inteligente, mi voto cualitativamente vale más. Por eso yo lanzo un comunicado con firmas ilustres, y entonces tenemos un sindicato en el Perú, en la historia del Perú, de los abajo firmantes, que establece una distinción entre los cultos correctos y simpáticos y el resto de ignorantes. Sí, pero ahí regresamos al concepto. Ahí viene un problema. Ahí regresamos al concepto de la idealización o la identificación con un personaje que, digamos, los seguidores de Vargas Llosa, por decir, sí, que dicen: caray, si Vargas Llosa va a votar por Humala, por algo debe ser. Es decir, seguro, a eso voy. Tiene un peso que no se sentía en el año 2006, porque seguro. En el año 2006 lo único que te decían: oye, García te puede volver a estatizar, la banca. Lo que pasa es que Chema está diciendo que los que piensan como Vargas Llosa dicen: mi voto pesa más y yo soy el que decide. Y además hay otra cosa, tienen prensa. Claro. Tienen prensa. Y los que deciden seguir a su líder, porque es el líder de una comunidad andina, y vota por Humala igualmente, eso no tienen prensa. Lo que pasa, pero Chema, lo que pasa es que también en ciertos sectores de esta intelectualidad se toman en cuenta valores que van más allá de los valores económicos, de los valores transitorios, ¿no es cierto? Seguro. Y perciben, porque son líderes en términos no de tener un liderazgo, sino de captar con su sensibilidad lo que está en su entorno cultural. Entonces, claro, eso de alguna manera les da una autoridad, ¿no? A mí, modestamente... Lo tendremos que discutir en su oportunidad, porque modestamente, Chema, no hay más tiempo. En esto, claro, no estamos muy de acuerdo, está muy bien.
Sí. Pero yo sí creo que ese 1.5% ha sido la diferencia. Indudablemente que sí, indudablemente que sí. Lo que yo me cuestiono es el liderazgo que asumen por sí y ante sí grupos de personas en la sociedad como líderes de opinión. Eso es lo que yo cuestiono. Pero en fin. Ese es otro tema que ese es hay otro que gran conversar, tema. me parece. Ya lo conversaremos. Doctor Dante Huartas, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Vamos a tener que ir a la pausa. Al volver, la gira del presidente Ollanta.